Hola, hoy vamos a sumergirnos en algo que, bueno, seamos sinceros, todo el mundo persigue de una forma u otra, la felicidad. Pero cuanto más la buscas, más compleja parece, ¿verdad? Totalmente. Es ese gran objetivo vital para muchísima gente, pero definirlo, ahí empiezan los problemas. Pues sí. Precisamente por eso, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de este concepto. Usaremos como guía un recurso muy completo, el artículo de Wikipedia sobre la felicidad, que la verdad es que reúne muchísima información de distintas áreas. Exacto. La idea es extraer lo esencial de esa información tan vasta. Queremos entender un poco mejor qué podría ser la felicidad, si es que se puede medir de alguna forma, qué parece causarla y qué efectos tiene. Mm. Incluso nos asomaremos a ver si puede tener un lado, bueno, no tan bueno, y cómo diferentes culturas o filosofías la han entendido a lo largo del tiempo. Eso es. Empecemos por lo básico, aunque ya vemos que no es tan básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de felicidad? Pues esa es la primera gran cuestión, sí. La verdad es que no hay un consenso único. A ver, a grandes rasgos el debate se mueve entre dos ideas principales, digamos. Ajá, Por un lado está la felicidad como una experiencia emocional del momento. Sentir placer, alegría, contento, aquí y ahora. El psicólogo Daniel Kahneman, por ejemplo, se inclinaba por esta visión más inmediata. entiendo, como esos picos de euforia o de bienestar que sentimos a veces, ¿no? Momentos puntuales. Justo. Pero por otro lado está la visión más a largo plazo, ¿verdad? Sí, La felicidad entendida como una evaluación general que hacemos de nuestra propia vida. O sea, ¿estamos satisfechos con cómo nos van las cosas en conjunto? claro. El sociólogo Ruth Binhoven la definía más en esta línea, como una apreciación global de la vida, algo así. Tiene sentido. Son dos cosas como distintas. Puedes tener un mal día, baja felicidad momentánea, pero estar satisfecho con tu vida en general. O al revés, ¿no? Exacto. Y para intentar integrar ambas dimensiones, pues surgió el concepto de bienestar subjetivo. En inglés es Subjective Well-Being, SWB. Mm, La investigadora Sonia Lyubomirsky lo describe como esa combinación de sentir emociones positivas frecuentes junto con la sensación general de que tu vida tiene sentido, es buena y merece la pena. Es un intento de abarcar tanto el sentir como el evaluar, digamos. Y luego está ese término griego que a veces oímos por ahí, eudaimonia. ¿Eso encaja aquí o es otra cosa? Es un concepto importantísimo, sí, pero es distinto. Se suele traducir como felicidad, pero es más profundo, la verdad. Ah, bande. Aristóteles lo usaba para hablar de florecimiento humano, de vivir una vida virtuosa, con propósito, alcanzando el potencial de uno mismo. No es tanto sentir placer, sino vivir bien, ¿sabes? De una manera significativa. Está relacionado, claro, pero el foco es diferente. Vale, vale. Entonces ya vemos que definirla es un primer desafío importante. Y supongo que la cultura también juega un papel. Un papel clave en cómo la entendemos o qué valoramos más, ¿no? Sin duda. Vamos, lo que se considera una buena vida o qué emociones se buscan o incluso se expresan varía un montón. Claro. Por ejemplo, en algunas encuestas globales, los países nórdicos suelen puntuar muy alto en satisfacción general con la vida, quizás por la seguridad social, la confianza, bueno, esas cosas. Ya. Mientras que algunos países de Latinoamérica, a lo mejor, puntúan más alto en la frecuencia de emociones positivas diarias, igual por un mayor énfasis cultural en las relaciones sociales, la expresividad emocional. No sé. Qué interesante esa diferencia. No es que unos sean más felices que otros de forma absoluta, sino que quizás miden o valoran aspectos distintos de eso que llamamos felicidad. Precisamente. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Si es algo tan subjetivo, tan multifacético, ¿cómo demonios intentamos medirlo? Porque se intenta, ¿verdad? Recuerdo haber leído que ya Jeremy Bentham, el filósofo utilitarista, allá por el siglo XVIII, ya quería medir la felicidad para ver si los gobiernos lo estaban haciendo bien. Vaya ambición. Menuda ambición, sí. Y una ambición que sigue muy viva, ¿eh? Hoy en día, el método más común son las encuestas de autoinforme. ¿El qué, perdón? Encuestas de autoinforme. Básicamente se le pregunta a la gente directamente, ¿cuán feliz eres? O ¿cuán satisfecho estás con tu vida? Normalmente usando una escala, del 1 al 10 o algo así. Pero eso suena, complicado. ¿Podemos fiarnos de lo que dice la gente sobre su propia felicidad? Nuestra memoria es súper selectiva, ¿no? Y el estado de ánimo del momento seguro que influye un montón en la respuesta.
Totalmente. Esas son las grandes críticas, claro. Recordamos mejor los momentos muy intensos o el final de una experiencia, la famosa regla del pico final, ¿te suena? Pero no necesariamente la duración o la media de cómo nos sentimos. Ya, ya. Además, somos bastante malos prediciendo qué nos hará felices o cuánto tiempo nos durará esa felicidad. Nos equivocamos mucho ahí. Entonces estas mediciones son poco fiables al final. Bueno, tienen limitaciones claras, eso es innegable, pero no son inútiles del todo. A pesar de los problemas, los investigadores, y sobre todo los que llaman economistas de la felicidad, las usan, Ajá. porque a gran escala sí parecen correlacionarse con otros indicadores observables de bienestar, como la salud, la longevidad o incluso la actividad cerebral en ciertas áreas. Ah, vale. Y existen varias escalas estandarizadas para intentar minimizar un poco los sesgos, como la escala de satisfacción con la vida, SWLS, o el método de la escalera de Cantril. Esa es la que pide imaginar una escalera, ¿no? Sí, esa. Imaginas una escalera donde el 0 es la peor vida posible y el 10 la mejor, y dices dónde te sitúas tú. Es la que usa el Informe Mundial de la Felicidad. Ah, claro. El famoso informe que sale cada año y nos dice qué países son los más felices. Ese mismo. Es un ejemplo destacado medición a nivel nacional e internacional. Y también hay países como Bután, que fueron pioneros con su índice de felicidad nacional bruta, que intentan ir más allá del PIB para medir el progreso. Interesante. Y fíjate, otra cosa interesante es que, aunque nuestro humor suba y baje día a día, el nivel general de satisfacción vital de una persona parece ser relativamente estable a lo largo del tiempo. Esa estabilidad me hace pensar, ¿cuánto de nuestra felicidad viene de fábrica, por así decirlo? O sea, ¿cuánto es genética y cuánto depende de lo que nos pasa o de lo que hacemos? Ah, el eterno debate. Natura versus nurtura aplicado a la felicidad. Hay una estimación muy conocida de Sonja Lyubomirsky que circula un montón. Sí. Sugiere que alrededor del 50% de nuestra predisposición a la felicidad podría ser genética, un 10% dependería de las circunstancias externas, la riqueza, la salud, esas cosas, y un 40% estaría en nuestras manos. Dependería de nuestras actividades y actitudes intencionadas. Un 50% genético. Eso suena muchísimo. Significa que si no te tocaron los genes de la felicidad, estás como condenado. No, no, cuidado. Primero, es una estimación y hay bastante debate sobre las cifras exactas, ¿eh? No es un dogma. Vale. Y segundo, y esto es lo más importante, la genética no es destino. Los genes pueden darnos una cierta predisposición, un rango potencial de felicidad, pero no determinan nuestro nivel exacto. Es más una probabilidad que una certeza absoluta. Uf, vale, eso es un matiz crucial. Menos mal. ¿Y qué dice la investigación genética más reciente? ¿Apoya esa idea del 50% o...? Pues la evidencia es compleja, la verdad, y a veces hasta contradictoria. Algunos estudios que buscaron genes específicos, como uno relacionado con el transporte de serotonina, el SLC6A4, no encontraron una relación tan clara como se esperaba inicialmente. Ajá. Sin embargo, otros estudios, por ejemplo con gemelos y análisis genómicos más amplios, sí sugieren que hay un componente hereditario significativo, aunque las estimaciones varían quizás entre un 20% y un 50% dependiendo de cómo se mida la felicidad y qué estudio mires. Entendido. O sea, los genes influyen, marcan una tendencia, pero no escriben toda la historia ni mucho menos. Hay margen y quizás un margen bastante amplio para otros factores. Exacto. Hay un componente genético, eso parece claro, pero cómo interactúa con nuestro entorno, nuestras elecciones, nuestras estrategias vitales, eso sigue siendo un área de investigación muy activa. Vale. Y eso nos lleva de cabeza a la siguiente gran pregunta. Si no todo es genética, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las causas o las vías hacia una mayor felicidad? Aquí imagino que entran en juego muchísimas cosas. Desde lo más obvio, como tener relaciones fuertes o sentirnos aceptados socialmente, hasta enfoques más estructurados, ¿no? Efectivamente, la fuente que manejamos menciona factores como experimentar eventos positivos, inesperados, o, como decías, tener relaciones significativas. Y luego está todo el campo de la psicología positiva, que está muy asociada a Martin Seligman. Sí, he oído hablar de él. Su enfoque no es tanto curar lo que está mal, sino estudiar y promover lo que funciona bien en la vida humana.
lo que él llama el florecimiento. Y de ahí viene el famoso modelo PERMA, ¿no es así? Justo. PERMA es un acrónimo en inglés que resume 5 pilares que Seligman considera esenciales para el bienestar. Son emociones positivas, positive emotions, compromiso o involucración, engagement. Aquí entra mucho el concepto de flow o flujo, de estar absorto en algo. Ah, el flow, sí. Ujú. Relaciones positivas, relationships, significado o propósito, meaning, y logro o realización, accomplishment. La idea es que si cultivamos estas áreas, pues nos ayuda a florecer. Me llama la atención que las relaciones aparezcan ahí como un pilar central, fundamental. Es que es un tema súper recurrente en toda la investigación sobre felicidad. El famoso estudio longitudinal de Harvard, ese que siguió a un grupo de hombres durante décadas. Sí, lo conozco. Ujú. Llegó a la conclusión de que la calidad de las relaciones cercanas era el predictor más fuerte de felicidad y salud a largo plazo, más incluso que la riqueza o el éxito profesional. Fíjate. Eso es potente, ¿eh? Relaciones y también has mencionado el propósito. ¿Qué más se destaca como importante para encontrar esa felicidad o bienestar? El tener un sentido de propósito vital es otro factor clave que aparece constantemente, sí. Viktor Frankl, que escribió aquel libro impresionante basándose en su experiencia en campos de concentración, El hombre en busca de sentido. ese mismo, hablaba de encontrar sentido a través del trabajo, del amor o incluso de la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. Otros investigadores como Robert Emmons subrayan la importancia de tener metas significativas. Metas. Sí. Y curiosamente, Emmons sugiere que la felicidad a menudo no es la meta en sí misma, sino un subproducto de perseguir algo que consideramos valioso, como que viene de regalo, ¿sabes? Esa idea de que la felicidad es un subproducto, no algo que se pueda perseguir directamente, es interesante. Hay más enfoques en esa línea que digan algo parecido. Sí, sí, varios filósofos y pensadores han apuntado en esa dirección a lo largo de la historia. John Stuart Mill, por ejemplo, decía algo así como que la felicidad se inhala con el aire cuando uno está absorto en otros objetivos. Qué buena imagen. Y Albert Camus o Eckhart Tolle también sugirieron que buscarla de forma obsesiva puede ser contraproducente. Parece que hay una paradoja ahí. Cuanto más la persigues, más se escapa. Suena a que quizás centrarse en vivir una vida plena, con conexiones, con significado, con retos, podría ser una ruta más efectiva que obsesionarse con ser feliz a cada instante. Podría ser, sí. También se mencionan otros enfoques y factores importantes en la fuente. La importancia de la salud mental, por supuesto, el dormir bien, algo tan básico pero crucial, la práctica de la compasión, tanto hacia los demás como la autocompasión, La autocompasión, qué importante. mucho. Incluso se habla de herramientas más clínicas como la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Claro, la TCC entiendo que se basa en la idea de que nuestros pensamientos influyen muchísimo en nuestras emociones, ¿no? Exactamente. La idea es que cambiando la forma en que interpretamos los eventos o los pensamientos automáticos que tenemos, podemos cambiar cómo nos sentimos al respecto, modificar esos patrones negativos. Tiene lógica. Y hay otro concepto curioso que menciona la fuente, la felicidad sintética de Daniel Gilbert. Felicidad sintética, Claro. como de plástico, artificial. Jaja. No exactamente. Se refiere a la felicidad que somos capaces de fabricar internamente cuando las cosas no salen como queríamos. Como si tuviéramos un sistema inmune psicológico Ah, vale. que nos ayuda a encontrar lo positivo en la nueva situación, a racionalizarla para sentirnos bien a pesar de todo. Gilbert argumenta que esta felicidad sintetizada, la que creamos nosotros, no es inferior a la felicidad que sentimos cuando conseguimos exactamente lo que deseábamos. Es igual de real y válida. Es una idea provocadora, desde luego. Como si tuviéramos una capacidad interna para adaptarnos y encontrar bienestar incluso cuando las cosas se tuercen. Así es. Y bueno, para intentar poner un poco de orden en tantas estrategias y factores, un metaanálisis reciente de 2023 que se cita en la fuente revisó la evidencia de varias prácticas populares para aumentar la felicidad. Ah, ¿y qué encontró? Que funciona según la ciencia más reciente. Expresar gratitud, por ejemplo, escribiendo notas de agradecimiento o llevando un diario de gratitud, y fomentar la sociabilidad, tener conversaciones significativas, cuidar las relaciones. Gratitud y relaciones. Vuelve a salir el tema social. Exacto, parece clave. ¿Y qué hay de otras cosas que siempre se recomiendan, como el ejercicio físico, o la meditación, el mindfulness?
Pues curiosamente, según ese estudio específico, la evidencia era menos robusta, menos clara, para que el ejercicio, el mindfulness o el contacto con la naturaleza directamente impulsen la felicidad. Anda. Ojo, esto no significa que no sean buenos, y mucho menos. Tiene muchísimos otros beneficios demostrados para la salud física y mental, que indirectamente seguro que contribuyen al bienestar general. Pero como causa directa de felicidad, según este estudio, la evidencia era más débil que para la gratitud o la sociabilidad. Entendido. Nos recuerda que la ciencia sigue afinando y que no hay recetas mágicas universales, ¿no? Exacto. No hay una única fórmula para todos. Vale, está claro que las causas son múltiples y complejas. Hablemos ahora de los efectos. ¿Ser feliz tiene consecuencias más allá de simplemente sentirse bien uno mismo? Definitivamente sí. La investigación muestra de forma bastante consistente una relación positiva entre la felicidad o el bienestar subjetivo y la salud física. ¿Así? Sí, parece predecir una mayor longevidad, especialmente en personas que ya parten de una buena salud. Es como un factor protector. Qué interesante. ¿Y en el comportamiento? ¿Influye en cómo nos relacionamos con los demás? También, las personas que reportan ser más felices tienden a ser más prosociales. O sea, son más amables, más cooperativas, más generosas, más sociables, ayudan más a los demás, participan más en voluntariado. Vaya. Y a nivel cognitivo, la felicidad también se asocia con ventajas. Mayor creatividad para resolver problemas, más persistencia cuando una tarea se pone difícil y una toma de decisiones, en general, más eficiente. Incluso hay una idea interesante que sugiere que la felicidad podría preceder al éxito, ¿no? En lugar de ser solo una consecuencia de él. Es así. Sí, esa es una línea de investigación muy interesante, liderada por gente como Lyubomirsky, King y Dinner. Han presentado evidencia que sugiere que las personas más felices tienden a tener luego más éxito en diversas áreas importantes de la vida: el trabajo, las relaciones, la salud. O sea que la felicidad no es solo el premio final, sino que puede ser el motor. Podría ser una especie de círculo virtuoso, ¿sí? Estar bien te ayuda a conseguir cosas y conseguir cosas te ayuda a estar bien. Y además, como decíamos, la felicidad parece actuar como un factor protector contra resultados negativos como problemas de salud mental o física. Suena todo muy positivo, la verdad. ¿Hay alguna pega a ser feliz? ¿Alguna cara oscura, como se dice a veces? Pues parece que sí, o al menos hay matices importantes que considerar. La investigadora June Gruber, por ejemplo, advierte que niveles muy altos de felicidad, esa euforia casi constante, podrían, en algunos casos, asociarse con cosas no tan buenas, ¿Cómo qué? como menor creatividad en ciertas tareas, mayor ingenuidad o una tendencia a tomar más riesgos de la cuenta. No es que la felicidad sea mala, claro, pero quizá un estado de euforia permanente no sea lo óptimo ni lo más adaptativo. Entiendo, como si un exceso de optimismo o de bienestar pudiera nublar un poco el juicio en ciertas situaciones delicadas. Algo así. Además, otra investigadora, Iris Maus, sugiere que valorar la felicidad de forma extrema o buscarla obsesivamente puede ser contraproducente. Otra vez la paradoja. Exacto. Ponerle demasiada presión al asunto, tener estándares irreales sobre cómo deberíamos sentirnos, puede generar decepción, precisamente cuando no nos sentimos suficientemente felices. Claro. E incluso, fíjate, valorar demasiado la felicidad puede hacer que disfrutemos menos de las experiencias positivas cuando ocurren, porque estamos demasiado pendientes de si son lo bastante felices. Qué curioso. Y relacionado con esto, de no buscar solo lo positivo, se menciona la importancia de las emociones mixtas, ¿no? De aceptar también lo malo. Exacto. Parece que aceptar y poder experimentar y manejar tanto emociones positivas como negativas es crucial para el bienestar psicológico a largo plazo. Sentir solo felicidad no es realista, ni necesariamente lo más saludable. La capacidad de manejar esa complejidad emocional, esa mezcla, se asocia a una mejor salud mental y física. Queda claro que la felicidad es un fenómeno con muchísimas capas, incluso en sus efectos. Y todo esto, claro, ocurre dentro de un contexto social, cultural y filosófico que también influye enormemente, ¿no? Fundamentalmente, es imposible entender la felicidad sin ese contexto. A nivel de sociedad y gobierno, ya mencionamos a Bentham y su idea utilitarista. Hoy vemos cómo la riqueza de un país, el PIB per cápita, se correlaciona con la felicidad media de sus habitantes. Sí, Mm. Aunque el dinero tiene un impacto decreciente.
O sea, ayuda mucho a salir de la pobreza, pero a partir de cierto nivel, más dinero no necesariamente compra mucha más felicidad, sobre todo en países ya ricos. Ya, y existe un debate político y económico sobre qué modelos, más estado de bienestar tipo socialdemócrata o más libertad económica, fomentan más la felicidad colectiva. No hay una respuesta única, claro. Y la cultura, como decíamos al principio, define mucho qué tipo de felicidad se valora o se busca. Así es. En culturas más individualistas, como las occidentales en general, la búsqueda del placer personal, el hedonismo, puede estar más ligada a la felicidad percibida. Vale. En culturas más colectivistas, como muchas partes de Asia Oriental, puede priorizarse más la armonía social, el cumplimiento de roles o la felicidad relacional, la felicidad del grupo, sobre la puramente individual. Entiendo. Incluso puede haber cierta aversión a la expresión exagerada de felicidad personal si se percibe como algo egoísta o que puede alterar la armonía del grupo. Fíjate qué diferencia. Es fascinante cómo la misma palabra puede significar cosas tan distintas dependiendo de dónde mires. ¿Y la religión? ¿Cómo aborda la felicidad? Siempre ha tenido mucho que decir, supongo. Muchísimo. La religión ofrece marcos de sentido y propósito que influyen enormemente en la concepción de la felicidad. En general parece que en países muy religiosos la satisfacción vital de la gente depende menos de las emociones del día a día, de los altibajos. Ah, mira. Y cada tradición tiene su enfoque particular. El budismo busca el nirvana, que es un estado de liberación del sufrimiento, a través de superar el deseo y cultivar la compasión. Algunas escuelas del hinduismo buscan trascender la dualidad y alcanzar la unidad con lo absoluto. El confucianismo enfatiza la alegría serena que proviene de vivir una vida virtuosa y en armonía. ¿Y en las tradiciones abrahámicas, el judaísmo, cristianismo, islam? Pues también tienen sus propias visiones. El judaísmo considera la alegría, la simja, casi como un mandamiento, una obligación religiosa en ciertas ocasiones. El cristianismo, con figuras clave como Tomás de Aquino, sitúa la felicidad perfecta y última no tanto en esta vida, sino en la contemplación de Dios en la otra vida, la visión beatífica. Vale. Islam, con grandes pensadores como Al-Ghazali, que escribió La alquimia de la felicidad, también ofrece caminos hacia una felicidad espiritual profunda, basada en el conocimiento y el amor a Dios. Y finalmente, para terminar este recorrido por los contextos, la filosofía occidental ha dedicado, ríos de tinta a esto de la felicidad. ¿Qué ideas clave nos deja? Muchísimas y muy diversas, la verdad. Históricamente ha habido un vínculo muy fuerte entre la idea de felicidad y la de moralidad, de vida buena. Aristóteles, con su eudaimonia, que ya mencionamos, defendía que la felicidad verdadera, el florecimiento, reside en la actividad virtuosa y racional, en vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. La virtud como camino. Eso es. Luego, el utilitarismo, con Bentham y Mill, dio un giro y propuso maximizar la felicidad entendida más como placer y ausencia de dolor, del mayor número posible de personas, como el principio ético fundamental. La mayor felicidad para el mayor número. Aunque no todos los filósofos estuvieron de acuerdo con ese enfoque utilitarista, ¿verdad? No, desde luego. Hubo críticas importantes. Filósofos como Nietzsche, por ejemplo, criticaron duramente lo que él veía como una búsqueda un poco superficial y conformista del placer y la comodidad. Le parecía algo muy inglés, decía él con ironía. Sí. Nietzsche valoraba mucho más el sufrimiento, la dificultad, la lucha, como elementos necesarios para crear algo grande, para superarse a uno mismo. Advertía contra la figura del último hombre, ese ser humano contento, satisfecho, pero vacío de grandes aspiraciones o pasiones. Para él, la tensión y la superación eran más valiosas que la simple felicidad, entendida como ausencia de problemas. Vaya recorrido hemos hecho. Hemos pasado de intentar definir qué es la felicidad, a ver cómo se mide, buscar sus raíces en la genética y el entorno, explorar un montón de estrategias para alcanzarla, analizar sus efectos buenos y no tan buenos, y ver cómo la sociedad, la cultura, la religión y la filosofía la moldean y la interpretan de formas tan distintas. Es abrumadoramente complejo.
Lo es, lo es. Si algo queda claro después de repasar toda esta información, es que no hay una respuesta simple ni única. La felicidad parece ser una mezcla increíblemente intrincada de nuestra predisposición genética, nuestras circunstancias vitales, el contexto cultural en el que vivimos, nuestras selecciones personales y quizás, lo más intrigante de todo, la propia forma en que nos relacionamos con la idea de ser felices. Sí, hemos visto esa diferencia clave entre el placer del momento y la satisfacción más profunda con la vida, los retos enormes de medir algo tan subjetivo, el papel de los genes frente al de nuestras acciones y actitudes, la importancia crucial, que sale una y otra vez, de las relaciones y de tener un propósito. Ujú. Las estrategias activas que propone la psicología positiva, pero también la sabiduría de esos enfoques más indirectos, que nos dicen que no la persigamos tanto, e incluso las advertencias sobre los peligros de buscarla demasiado intensamente o valorar solo lo positivo. Exacto. Lo que nos deja quizás con una reflexión final para quien nos escucha. Considerando toda esta complejidad, ¿no? Desde las técnicas concretas que nos da la psicología positiva, como la gratitud o el flow, hasta esas visiones filosóficas que nos alertan sobre su búsqueda directa. ¿Es la felicidad un objetivo que se debe perseguir activamente, casi como si fuera un proyecto personal, con estrategias, seguimiento, monitorización? ¿O es tal vez, como sugerían Mill, Camus y otros pensadores, un resultado más esquivo, un visitante inesperado que aparece cuando estamos genuinamente inmersos en vivir una vida con sentido, conectados con otras personas, afrontando los desafíos con entereza, dejando que la felicidad, por así decirlo, se cuele por la ventana mientras estamos ocupados en otras cosas? Es una pregunta abierta, ¿no? Sobre qué enfoque resuena más con la propia experiencia vital de cada cual.